No hubo sacrificios humanos aztecas. Las verdades históricas de la arqueóloga Eulalia Guzmán Barrón. El nombre de la maestra y arqueóloga zacatecana quedó plasmado en letras de oro en el muro de honor de la 54 legislatura del Congreso de la Unión de Zacatecas. Hablar de antropología e historia es recordar a la maestra Eulalia Guzmán Barrón, quien de acuerdo a sus indagaciones señala que no hubo sacrificios humanos aztecas, pero además hace notar que Moctezuma no fue un rey traidor, según revelan investigaciones realizadas por el profesor Francisco Armengol González, que una vez más comparte sus conocimientos con quienes gustan leer reportajes de fondo. Y es que el maestro señala que una vez se le preguntó a doña Eulalia que si aún sostenía que no hubo sacrificios humanos entre los mexicas, y ella respondió categórica: cada vez estoy más convencida de ello. Este estudio cumbre cambia totalmente el fondo de la historia prehispánica en marzo de 1962, la cual se presentó en una serie de reportajes y que don Regino Hernández Yergo tituló Bomba a la Historia. Un reportaje que dio al mundo una vuelta increíble, provocando polémicas entre los más avanzados estudiosos de la antropología y la historia. No era para menos, pues para entonces ya la universalmente célebre investigadora, antropóloga, maestra y la mejor paleontóloga que ha existido en México ya había localizado, que no encontrado, los restos del último rey azteca, Cuauhtémoc. El águila que ataca cuando desciende, y no el águila que cae, como lo apunta la interpretación prehispánica tendente a fundamentar un espíritu derrotista que no existía entre los mexicas. Precisa Francisco Armengol que ahora la maestra nos deslumbra con resultantes de sus profundas y minuciosas investigaciones de carácter puramente científico. Los pueblos del Anáhuac no fueron incultos, ni salvajes, ni sanguinarios. Ya nos afirmaba que no existió ni la sumisión ni la cobardía de Moctezuma, ni la entrega voluntaria de esos pueblos a los conquistadores y a sus cronistas, que solo fueron mentiras para justificar sus atrocidades ante Carlos V. Pero tales aseveraciones se sustentó en irrefutables argumentaciones, por lo menos hasta ahora. Como una de las pocas investigadoras que en el mundo han tenido acceso a las cartas o relaciones originales de Hernán Cortés a Carlos V, demuestra que en las emitidas de abril a julio de 1519, sin testigos ni testimonios, relata que a los sacrificados los sacerdotes quitan corazones y entrañas y las queman en ofrenda. Todos lo creyeron y, lo que es peor, lo siguen creyendo. En la relación del 31 de octubre de 1920, Cortés afirma que a su llegada a Tenochtitlán, el 8 de noviembre del año anterior, tuvieron que limpiar las pirámides que estaban llenas de sangre por los sacrificios humanos y que a cambio pusieron a Nuestra Señora de los Santos y prohibieron ese rito, tan aborrecible para su majestad, y que desde entonces nunca vio matar a nadie en Tenochtitlán. La gran falla fue que antes de esa fecha ni Cortés, ni sus generales, ni sus tropas vieron el teocalli ni en año y medio. Nadie dice haber visto un sacrificio humano. En cambio, en la noche triste, los prisioneros de la Gran Confederación de Anáhuac, encabezados por Moctezuma, Cacama y Totoquihuatzin y 30 señores más, fueron asesinados por los españoles con excepción de Cuitláhuac. El maestro Armengol enciende otro cigarrillo y asevera que tampoco doña Eulalia encontró una prueba testimonial de la existencia de los sacrificios humanos, ni en Fray Bernardino de Sahagún, ni en funcionario, sacerdote, ni hombre sabio Tenochca. En cambio, Ixtlilxóchitl consigna las resultantes de cuestionarios obligados para indígenas de otros pueblos que no eran del Anáhuac y de ninguna calidad y categoría, que respondieron en náhuatl, y sus respuestas fueron traducidas por alumnos del colegio de Tlatelolco,
ya catequizados por lo que afirmó doña Eulalia, Sahagún alteró los datos y los interpretó a su criterio. Los vencedores fabricaron su propia historia, porque México Tenochtitlán, Teotihuacán, no quedó un solo libro, pintura, códices. Todo fue implacablemente destruido. Y va más allá el historiador Francisco Armengol. La otra demostración irrefutable de 1962 es la que no existe una sola piedra o ara para los sacrificios humanos en los millones de monolitos que existen en México y en los museos del mundo. Doña Eulalia demostró que la mal llamada piedra de sacrificios que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología nada tuvo que ver con esa sanguinaria elucubración. Se trata del monumento al sol o piedra de Tizoc, que representa a combatientes en relieve, vencedores del rey Tezcatlipoca y los vencidos, llevando en el borde superior la faja celeste y en el inferior la faja terrestre, y en la parte superior el símbolo del sol. A ella se le hizo un burdo caño a golpes de martillo para romper la perfección de los espléndidos relieves, no solo para que los conquistadores pudieran apuntalar sus falsos testimonios, sino también para que, en nuestros días, guías de turistas con licencia de educación pública, antropología y turismo sigan horrorizando a visitantes nacionales y extranjeros diciendo que por ese hechizo caño chorreaban los litros de sangre de los sacrificados. Pero aún, para los no avesados en la antropología, para los profanos, doña Eulalia presentó una evidencia contundente, una pintura de la época de Maximiliano, localizada en las bodegas del Museo de Antropología, cuando estaba ubicado en la calle de Moneda, donde se muestra a la piedra de Tlaloc, que entonces estaba ubicada en el centro del patio de la antigua Casa de Moneda, pero completa, todavía sin la profanación al arte y a la historia. En la misma forma que presentó esta contundente distorsión histórica y antropológica, doña Eulalia demostró que todas las otras piedras, conos o cajas de depósito presentadas por los conquistadores como de sacrificios nada tienen que ver con ellos en sus claros relieves, y además, por ser tan pequeñas y con amañados canalitos mal hechos con rústicas herramientas. Además demostró que anatómicamente era imposible extraer corazones en las incómodas posiciones en que supuestamente se colocaba a los sacrificados, y con ese sentido del humor que en ella era un encanto a su personalidad, decía que entonces todavía no se inventaban los bisturíes. Aclaraba que efectivamente sí eran piedras para ofrendar a los dioses, en las que había puntas de maguey con las cuales los ofrendantes se punzaban la oreja limpiando una gota de sangre con un papel que luego quemaban con el copal para sus ritos religiosos, al tiempo que ofrendaban frutas, comida, joyas y otros objetos. Un hecho que dio pie para crear el mito de los sacrificios humanos y una justificación de la crueldad de los conquistadores, quienes por cierto estaban muy lejos de ser lo más granado del entonces Imperio Español. Pero todos se lo creyeron. Revela Armengol González que también la insigne maestra hablaba de 3 boletines que entonces estaban, o lo peor es que ya hayan desaparecido, como testimonios manuscritos de los años 1539 y 1540, con el título Procesos inquisitoriales contra indios idólatras y hechiceros, en los que demostró el uso amañado de sinónimos como sacrificio y ofrenda, como ofrecer y matar. Ahí los cronistas del siglo XV relatan que a los muchachos se les sacrificaba cada mes de 20 días. Se muestra un juicio del Santo Oficio, del que es tristemente célebre su rigor, a un tal Andrés, sacrificador, que declaró: sacrifiqué 2 papeles que significaban a mis hermanos que no hace mucho murieron, porque ellos descansan. Lo cierto es que en todos estos relatos jamás consignan a un sacrificador que haya sido condenado por asesinato.
En el Códice Magliavecchi se relató que los niños sean llevados por sus padres para el sacrificio y que ellos estaban contentos porque sus hijos no lloraban y después volvían a sus casas a celebrar con un banquete. Sobre los códices pictográficos, dice Armengol, doña Eulalia insistía en los conceptos abstractos que configuraban el simbolismo pictórico. Demostró que en el anáhuac eran muy dados a la metáfora, tanto en la pintura como en el lenguaje hablado, y da sobradas demostraciones de ello, como en el Códice Nutal, página 17, en el que se sacrifica a un perro sacándole el corazón y el animal permanece parado en sus extremidades traseras y con los ojos abiertos. En el Códice Laúd, página 24, se muestra a un muchacho de pie, decapitado, sosteniendo en una mano el hacha ensangrentada y en la otra sostiene su cabeza. En el Códice Vindobonensis se muestra a una mujer de pie con la cabeza cortada y colgando hacia atrás y sostiene la mano en alto con un pedernal en una de ellas, y así se sigue para evidenciar que el simbolismo no puede tomarse como evidencia de sacrificios humanos. Acerca de los relatos de Fray Bernardino de Sahagún, la fiesta ritual Tlaxcaipehualistli en honor de Xipe Totec, comentaba la maestra que se cuenta que a los sacrificados se les llevaba con los jóvenes para que los desollaran y vistieran su piel, tanto para presumir con las muchachas como para curarse de los males de la piel. Lo chistoso, según lo advertía doña Eulalia, con su particular sentido del humor, es que esa vestidura tenía que durarle puesta a los jóvenes durante 1 mes 20 días, y esto va en contra de la anatomía, la fisiología, la psicología y contra el sentido común. Es lo que la historia ha recogido como verdades. Entrando de lleno al acto de sacar el corazón de los sacrificados, doña Eulalia evoca las transcripciones históricas que indican cómo el sacerdote arrancaba el corazón del sacrificado, luego con un carrizo sorbía la sangre colocada en una vasija y llevaba la misma en varias vueltas hasta los 18 dioses del Teocalli. Por supuesto, todavía no se inventaban los bisturíes y ese acarreo y sorber sangre se debía llevar mucho tiempo, cuando todo mundo sabe que la sangre se coagula en 2 minutos. Para doña Eulalia, los códices y las narraciones representaban actos rituales con mucho simbolismo y representaciones teatrales, como la guerra florida del códice Chimalpopoca entre mexicas y chalcas, que eran encuentros deportivos en los que no se mataban, ya que nunca hubo enemistad entre Tlaxcala y México Tenochtitlán. Así pues, para la ilustre investigadora no existe testimonio, documento o evidencia alguna sobre la práctica de sacrificios humanos. Doña Eulalia Guzmán Barrón nació el 12 de febrero de 1890 en San Pedro, Zacatecas. Murió en la Ciudad de México el 1 de enero de 1985. Tiene escritos 20 libros, 13 de ellos investigaciones que son un reto a la ciencia, pero el prohispanismo le relegó honores y créditos. Ahora ya está muerta. Ya no tienen que temer sus profundas aportaciones históricas. Queda algo vigoroso y determinante, sus verdades históricas, conceptos y hechos que bien podrían cambiar la mentalidad de un pueblo cuyos conquistadores predestinaron al derrotismo y a la sumisión histórica, pero que afortunadamente, después de 500 años, la mentalidad de los mexicas se ha abierto y ha cambiado para ser ganadores natos. Si quieres suscribirte al canal, da clic aquí. Si quieres ver más contenido, da clic aquí.